No
Entonces, si no es un poco de Dios, no siga pagando. Así que primeramente fuera de la casa del trabajo. Yo le gracias a Jesús de nosotras familias de Dios. El disco del trabajo en el negocio. Y nos fuera por su amor. Gloria a Jesús. De verles, les amamos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Saludos a toda la familia, que Dios te bendiga. Regalen una sonrisa. Es una sonrisa que expresa el amor de Dios, el gozo del Espíritu. Amén. No es una sonrisa que vamos a veces toda nerviosa y hipócrita, sino el amor, de bendición, del gozo del Señor que invade el corazón. Amén. Bueno, el Rey de Berlín les amamos en el nombre de Cristo. Sean bienvenidos. Estamos viendo el libro de los Hechos. Hoy por la tarde estaba ahí en el aposento alto. Ahí arriba está el aposento alto. Y estaba viendo la palabra, estaba meditando en la escritura. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, cuando usted lo ve detenidamente y lo lee una y otra vez, y la palabra para nosotros no es gravosa, no es una carga, sino que es un privilegio leer la palabra de Dios. Entonces como que entendemos lo que Dios quiere darnos y entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando lo mejor de un culto tiene alabanza, pero la gran comisión que el Señor dio fue ir y predicar el Evangelio. Lo que salva al hombre es la palabra. Es la palabra. Lo que edifica al hombre es la palabra. Lo que consuela al hombre es la palabra. Lo que exhorta al hombre es la palabra. Y lo que salva es la palabra. Lo que da crecimiento es la palabra de Dios.
Y este fue el énfasis del libro de los Hechos, predicación de la palabra de Dios. Así que en esta noche voy a invitarle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer entre versículos, del versículo 1 al 3. He preparado un boceto, es largo, pero tenemos todo el año para terminarlo. Y vamos en esta noche, yo he dividido en varias secciones el libro de los Hechos. Estamos esta semana dividiendo el libro, son 28 capítulos, y hay que ir pues, paso a paso. Lo he dividido por temas, lo he dividido por subtemas, y lo he dividido por divisiones, y lo he dividido por subdivisiones. Entonces, claro, no estaría otra tranquilo, pero ahí vamos a ir para que vayamos viendo el libro de los Hechos paso a paso, y que no sea nada más un oír más, sino que atesoremos la palabra del Señor. Amén. Así que ayúdame que tenga el palo preste la Biblia. Si alguien ha traído Biblia, no tenga pena, ahí le diga, compartamos la Biblia. Amén. Consejo, apague el celular. Debe estar practicando, debe estar chambreando, debe estar entrando y saliendo. Y a los diáconos les voy a decir desde aquí una vez más. Si alguien viene a buscar a los hermanos, mire, llámele, no, esté en el curso ya. Y si la persona se atreve a entrar a interrumpir, que no le quepa duda, que el juicio de Dios caerá sobre su vida. Y eso yo lo creo, y por eso lo declaro en esta noche. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, lo tiene la iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, el Teófilo, había acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido vida, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó como se presentó, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino, del por qué presentarse a la iglesia del Señor. No olviden el estudio bíblico que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. He preparado los textos. La primera parte la vamos a dividir de esta manera: el testimonio en Jerusalén. El testimonio en Jerusalén, no olviden lo que el Señor dijo: y nuestros testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es paso a paso que el Señor habló. Y el Evangelio es igual, al igual que el proceso de nuestra vida de regeneración es un proceso. Entonces, vamos a vivir así. En primer lugar, o la primera parte, el testimonio en Jerusalén. Desde el capítulo 1 al capítulo 8, versículo 3, tenemos la primera parte. Y lo hemos dividido en 10 secciones. Primero, la introducción de lo que vamos a ver ahorita. Luego, las apariciones de Cristo. Luego, la ascensión de Cristo. Luego, la anticipación del Espíritu Santo, una prueba de lo que iba a hacer. Luego, tenemos cita con Matías. Vamos a ver a Matías, y eso es el discípulo del apóstol número 12. Luego tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. Luego tenemos el hablar en lengua. ¿Por qué se habla en lengua? Y si hoy se tiene que pasar lo mismo. Luego, Pedro explica lo que significa el Pentecostés. Luego, las prácticas de la iglesia primitiva. Así vamos a dividir lo que es la primera parte del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 47. ¿Está bien? Entonces, la primera parte se llama el testimonio en Jerusalén. Decíamos la semana pasada, y le voy a preguntar aquí a los hermanos, aquí voy a empezar, o por ahí voy a empezar la primera fila. ¿En qué año aproximadamente se escribió el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos aquí, no? Viendo esto. ¿En qué año aproximadamente se escribió el libro de los Hechos? Vamos a preguntar a los líderes. Los líderes tienen que saber esto. Hermano, no dice, ¿en qué fecha vivimos? No ni en el que le pasaba. ¿No? ¿Cuándo fue? ¿David? Hermano, me bloquea ahí. Hermana, yo por familia, amada mía.
Hermana Reina, vamos en la calle con los líderes. Meli, felicidades, Meli. Del año 63 al año 70. Que la hermana María por la fiesta, ¿no? Hermano Carlos. Vamos, Carlos, más seria. Pero oye, del año 63 al año 70 después de Cristo, se escribe el libro de los Hechos, decíamos la semana pasada. Algunos historiadores dicen, no fue en el año 73 al 70, fue en el año 75 al 85 después de Cristo. Pero la mayoría de teólogos en el mundo vienen y sitúan este libro en el año 63 al 70 después de Cristo. El escritor del libro de Hechos, ¿quién fue? Va a tocar por este lado, ¿quién fue, hermano Luis? Arriba sí, pero abajo no. Fue Lucas. ¿De dónde era Lucas, dijimos? ¿De dónde era Lucas? Lucas era Griego. Pero el evangelio de Lucas, o decíamos que los evangelios se presentan así. Mateo, aquí el escrito Mateo. A los judíos. Aquí el escrito Marcos. ¿No saben qué es el escrito Marcos? A los romanos. Aquí es el escrito Lucas, a los griegos, y aquí es el escrito de Lucas San Juan, a los gentiles, a toda la iglesia en general, a todos los creyentes del mundo. Entonces, quien escribe esto es Lucas. Y algunos dicen que es la continuación del Evangelio de Lucas. Cuando usted va a Lucas, capítulo 1, versículo 3, vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 3, ahí encontramos, ahora lo que dice la palabra del Señor. Hablando de Lucas, dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, los vieron con sus ojos. Oiga, y dice, y fue ministro de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber Lucas, investigado con diligencia todas las cosas de nuestro origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas y conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El libro de Hechos fue escrito a Teófilo, aparentemente. Y dicen el libro de la palabra, es una continuación del libro de Lucas. Teófilo era un siervo de Dios. Y el nombre Teófilo quiere decir hijo que ama a Dios. Por este libro de Hechos es escrito, o el destino es Teófilo y a todos los que aman a Dios. Entonces, ahí vemos cómo el evangelista Lucas, el siervo Lucas, recuerden usted que Lucas no fue un testigo ocular del Señor Jesucristo. Pero después el hombre que él expresa que él hizo eso para poder escribir. ¿Qué hizo? ¿Perdón? Investigar. Dice que comenzó a investigar y sabe quién fue la fuente de todo. ¿Quién fue? ¿Quién? Fue el apóstol Pablo. Fue Pablo, amigo y compañero también. Lucas fue compañero de Pablo. Y ve este hombre llamado Lucas y comienza a investigar acerca de Jesucristo. Y comenzó a investigar y le dice a Teófilo, dice, yo después de haber investigado con diligencia, oye lo que estoy diciendo, con diligencia, todos los que aprendamos la palabra del Señor, todos, tenemos que ser diligentes en lo que se nos ha encomendado. ¿Están escuchando? Usted que le gusta preguntar, tiene que ser diligente. Diligente. La palabra diligente quiere decir responsable con lo que se le da de verdad. Todo lo que predicamos, lo que queremos predicar, lo que queremos ser siervos del Señor, tenemos que aprender a ser
diligentes en lo que se los ha encomendado. Los que cantan tienen que ser diligentes. Amén. Y los que tocan para que van voces tienen que ser diligentes. Amén. Porque el Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene que inventarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Tiene que ser diligente. En otras palabras, ustedes no preparan un para aquí. Parece que tienen 24 horas en casa para preparar una casa. A través de la oración y a través de la lectura del Señor. 5 minutos pueden ser. Pero hay una gran responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo. Uno puede estar ahí, pero por ese uno vamos a darle cuenta al Señor también. Entonces, el Lucas no escribió lo que se le antojó, no, él investigó y fue a la fuente adecuada en ese momento el apóstol. Un hombre que tenía conocimiento y había experimentado en su propia vida lo que es una experiencia personal con Cristo. Ahora, oye lo que dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, dice, después de haber después de mi vivencia, todas las cosas que se produce, escribírtelas por orden. Pero hay una palabra que dice un poquito más atrás en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Para Lucas no solamente fue su fuente de información, Pablo, estaba también ¿quién? Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, fueron varias las fuentes de información que a él le dieron todo lo necesario para que él pudiese recopilar todo y poder escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Amén. Hay un dicho que dice en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que se anima a buen árbol, ¿qué dice? Buena sombra de cobija. Busquen bien sus amistades, déjense coger sus amistades, déjense coger la gente con la que usted va a comer, con la que se va a sentar, con la que va a caminar y con la que va a salir a pasear. Usted hombres y mujeres que sirven a la obra, que se entregan a la obra, para que usted sea uno de ellos también. Pero si eres una ganando un holgazán, usted se terminará siendo igual que ellos. El que anda con un ladrón terminará. El que anda con un vago será. Y el que anda con un borracho también será. Y la muchacha que anda con una ramera será también. De repente con un siervo de Dios, siervo de Cristo será como la segunda. El médico amado. Entonces, cuando venimos a de los Hechos, hermano, ustedes me mueven la semana pasada, decíamos que este libro relata el nacimiento, el crecimiento y el esparcimiento de la iglesia primitiva o del cristianismo. Hombres que emprendieron una gran odisea, que era la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo algo que a ellos los motivó para hacer la obra. Quizás una de las cosas importantes primero fue la resurrección de Jesucristo. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la garantía de nuestro Evangelio? De lo que predicamos, de lo que vivimos y cómo nos motiva a seguir luchando a costa de nuestra vida. ¿Sabe qué es? Ese Cristo desde la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y la segunda motivación importante que tenemos es la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y si nadie va a ver a un hombre o a una mujer a hacer la obra sin importar nada ni nadie, es la unción del Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener la pared para sentar. Vean nosotros, vean, no tengan miedo. Y díganle que Jesús resucitó, díganle. Y luego díganle,
Soy lleno del Espíritu Santo, Dios. Claro, un incrédulo, alguien que no ha nacido nuevo no puede decir esas palabras. Porque el que da testimonio de eso, nosotros, solo es el Espíritu Santo. Y yo tengo el Espíritu Santo. Yo sé que es el Espíritu Santo. Y yo sé que está del Espíritu Santo. Y yo sé que el que nos impulsa el Espíritu Santo. Solo él. Ahora, hay más. Oye bien, en Jerusalén, el cristianismo de Jerusalén, la ciudad donde crucificaron a Jesús, pero también el lugar donde Jesús resucitó. Desde ahí sale el Evangelio y sale hasta llegar a todos los lugares conocidos en el momento. Hasta llegó más bien a Roma, la capital del Imperio Romano. Por eso decíamos que los dos personajes principales en el libro de los Hechos, hablando de personajes de hombres, ¿quiénes son? El primer líder de la iglesia cristiana, Pedro. Y el segundo líder, que es conocido como el apóstol de los gentiles, es Pablo. Algunos dicen, los católicos dicen, Pedro es el primer papa. Y vienen unos cristianos y dicen, Pablo es nuestro primer papa. Hacemos una separación cuando Dios dice que vamos de la iglesia primitiva. No hay que ver con eso. Entonces, ahí está. Ahora, dame el versículo de uno. Mira cómo comienza. Dice, en el primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, los hermanos que están estudiando, la vez vamos a preguntar, los que están estudiando los sábados en el seminario, ellos han hecho un cuadro comparativo. Se les pidió un cuadro comparativo. Tengo entendido que les pidió un cuadro comparativo de la parábola de Jesús. El pastor que le da la clase de ellos, los cuatro evangelios les pidió un cuadro. Y en el cuadro comparativo que Jesús les pidió, ellos separaron parábola por parábola, capítulo por capítulo y libro por libro. Por ejemplo, hay parábolas que están en Mateo, hay unas que están en Marcos, hay unas que están en Marcos que están en Lucas, las que están en Lucas que están en Mateo. Son los evangelios sinópticos. Entonces, el primer tratado al cual se refiere ahí Lucas es al evangelio de San Lucas. Él no estuvo con Jesús, pero investigó de quién? De Jesús. ¿Cuántos de ustedes han andado con Jesús? ¿Lo vieron? Yo no he visto a Jesús. Yo no he visto a Jesús. No he caminado con él así físicamente como tuvo Pedro, como tuvo Juan. Pero yo creo por la palabra y por lo que puedo ver, como dice Lucas, testigos oculares que vieron con sus ojos al maestro. Pero conoce en lo que dicen ellos y en lo que dice Lucas, por supuesto. Entonces, ahora, que dice ahí más adelante, en el primer tratado, o Teófilo, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Predicar la palabra. ¿Qué más hace Jesús? Perdón, sanidad, hacia milagros. Decíamos que la carta de presentación Cristo, que fuera su milagro. Su milagro. La maravilla. Esa fue la carta de presentación de Jesús. Entonces, viene Lucas y dice que el libro de los Hechos habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer durante su ministerio. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, recuerde que la palabra Jordán significa el que desciende. Cuando Jesús fue bautizado, ahí se presentó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente es trasladado al desierto. Y estuvo en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. El número 40 es prueba en los numéricos bíblicos, en la numerología bíblica. 40 días. Y durante esos 40 días a Jesús le dio ¿qué? Hambre. Y el diablo llegó y lo tentó 3 veces. Y las 3 veces Jesús muestra
Señor lo venció, lo derrotó, lo avergonzó. Y no para que después de 2 días, ángeles le sirvieron y ángeles le servían. Amén. Y cuando él viene, dice la palabra que cuando comienza y entra por toda la ciudad de la región de Capernaum, Galilea y todos esos sectores, dice que venía del poder del Espíritu Santo. Y comenzó a llamar a sus discípulos. Que más adelante fueron los apóstoles. Y comenzaron sanidades, milagros, decíamos sanidad, me dio la cabeza, Dios me sanó. Me dio el cuerpo, me tomó un par de pacientes, se me quitó. Tenía alergia y se me quitó. Tenía chikungunya y me quitó. Excelente. Pero un milagro es algo sobrenatural. Yo tengo un café. Yo digo, Señor, mañana quiero tener los ojos verdes. Claro, no pegaría con mi color porque yo soy piel roja. Entonces, no pegaría el color verde. Pero si como yo tengo fe, ¿qué es lo que me ha crecido estos días? Entonces, como yo tengo fe y creo en el Señor, porque le creo su palabra, si no, Señor, yo te pido ojos verdes mañana. Yo estoy seguro que mañana Dios me dará ojos verdes. ¿Sí? Si iba a comprarme como la gente de plástico que vende, ¿cómo se llaman oye, leche de contacto, ¿no? Y por eso mañana vende ojos verdes, yo, y todo, igual de la camisa del Estado. Eso puede ser un milagro. Hoy le digo a mi hermano que alguien hacía en la primera fila, solo gente alta se sienta. Padre, yo quiero ser alto también, quiero que me meto un poco de altura. Yo sé que Dios lo puede hacer posible. Yo no he escuchado, Dios lo hace todo. Lo imposible lo hace posible. Pero ¿para qué me serviría que le quede si no voy a entrar a la puerta? Me voy a pegar en la frente. ¿Es decir? Yo no puedo ir al baño porque el baño es la fuerza bajita. La bebida no me puede alcanzar porque esto vaya en la pared. ¿Cómo viene el carro? Le digo, Señor, estoy bien así. Pero si usted tiene fe, y yo tengo fe, y los judíos usted dice, hermano, yo quiero ser el centímetro. Pues venga conmigo, y yo voy a por usted también, no nos unamos. Y usted, en menos de 7 días, usted va a medir 20 centímetros más. Las que estén completas, chapadas, que ocupan unas plantas así, ya no lo van a ocupar. Lo van a traer para hermano. Eso debe ser un milagro. Mira, es algo sobrenatural. Un milagro. Está viendo Recio que se detenga el agua y se quede el agua. Fui al puerto con mi esposo un día de la mañana, que al 7 días se una gran marejada de esa cuestión, y estábamos hablando de un tsunami. Llegamos y yo me senté un rato, me dijo, como necesitaba, llegamos al puerto, y nos despistamos y nos fuimos. Y ella publicó la foto, me iba a subir la foto y la subió. Y yo estaba viendo la que lindo se le ve un tsunami cerca de ella. Pero pues el Señor nos ama tanto a nosotros, tanto nos ama el Señor, que dio su vida por nosotros, que al siguiente día pasó eso. Y el día vimos todo el muelle, y fuimos hasta el fondo, veníamos, compramos un atolito, y vimos una mañanera. Y yo le digo, mira, estamos allí en el muelle viendo por al lado. Qué lindo sería verlo de cerca de las zonas altas. Sería precioso, nos va a cantarme, que me la foto en enfrente y todo. Al siguiente día, hermano, comenzando los días, la grande sola, y digo, mira, ya nos hubiéramos quedado. Y la grande sola, nosotros tenemos un poder en la lengua que usted no tiene idea. Esta lengua, cuando actúa en fe en el corazón, tiene poder. Entonces, esta fe puede hacerse milagros en el Señor. Está mirando, si usted no pantalón para usted, denle milagro, más chapado. El Señor no va a ser chapado. Este es un milagro. Las cartas pueden hacer el Señor, pero no milagros.
Claro, sí, pero porque uno aparece, ¿no? Pero lo normal, estructura normal. Ahora bien, otro dice ahí, que comenzó a hacer y a enseñar, eso yo digo, la palabra. Y la palabra a los discípulos no les hablaba por parábolas, sino que él hablaba en parábolas. ¿A quién? A la multitud. Pero ¿a quién se la revelaba? A sus discípulos. ¿Quién nos revela la palabra a nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos hace entender la palabra? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos hace entender las situaciones difíciles que pasamos? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero una de las palabras de Jesús no solamente fue sanar, liberar, romper cadenas, libertar el demoniado, sino que hacer milagros, todo ello. Pero también que enseñar la palabra. Y la gran comisión que nosotros hemos recibido de cuál es. Según Mateo 28 y según Marcos capítulo 16, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es enseñar las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 1, 2? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Le voy a leer esto. Lucas comienza su narración donde la vida de Pablo en el Evangelio, allá en el capítulo 1, el cual identifica y describe los acontecimientos que precedieron la ascensión del Señor. Tal como los pidió el Señor, los discípulos esperaron hasta la llegada del Espíritu Santo, no se movieron. ¿Qué les dijo el Señor? Váyanse a Jerusalén y se quedan en el aposento alto y no salen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué marcó el Espíritu Santo en el pueblo? ¿Qué marcó? ¿Qué marcó este hecho maravilloso? Lo que este hecho marcó fue el establecimiento de la iglesia primitiva. Y el cristianismo comenzó a crecer, de tal manera que hoy en el mundo ya no son 70, no son 120, y no son los 500 que dieron subir al Señor al cielo, sino que somos millones alrededor del mundo. De millones de muertos, millones estamos y millones seguirán adelante. Pero ¿cómo comenzó esa obra? Con un hombre llamado Jesús. La iglesia primitiva hizo su tarea en su tiempo. Ahora somos los de Dios los que tenemos que continuar esa obra. Hay que hacer la obra del Señor. Ahora, algo más. Oiga bien. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, en el versículo 2 encontramos cómo el Señor, a través de Lucas, expresa en el libro de los Hechos que los hombres que iban a ejercer el liderazgo de la iglesia, ¿quién los eligió? ¿Quién los eligió? Pues Jesús. Dice la Escritura, y él llamó a los que él hizo para que estuvieran con él, para que anduvieran con él y para enviarlos a predicar, porque es aún de aquí. Usted está en la iglesia por cuestión de la casualidad. Usted no está en la iglesia y yo no vengo a la iglesia porque no tenía nada que hacer. No vine para ganarme esa canasta que está ahí, que no se pusieron a otra. ¿Otro? ¿Verdad? Ahí está. Tienes que ganar. Pero ¿por qué hemos venido a la iglesia del Señor? Pero la iglesia no me refiero solo aquí, sino a todo el cuerpo de Cristo. Apóstoles, proféticos, bautistas, y todas las ramas que tenemos. Es porque el Señor nos ha escogido. Pero hay dos tipos de llamados. Uno es el llamado a la salvación.
Que la salvación es para qué? Para todo aquel que la tiene. Ese es el llamado. Amén. Es para todos. Y el segundo llamado que aparece es el llamado para los ministerios. Y aquí es donde yo siempre digo a usted que aplico este versículo. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Porque el evangelio y los ministerios, como dice Pablo, no son comida ni bebida, ni para llenar el vientre, sino que consiste en el poder del Espíritu Santo. Por eso es interesante que en el libro de los Hechos aparece un hombre llamado Gamaliel, con una influencia romana, un hombre maestro de la ley, que fue el maestro de Pablo, el Saulo de Tarso, y que le quería matar a Pedro y a Juan por predicar el evangelio. Él se pone de pie en medio del concilio y dice: hermanos judíos, le puedo dar un consejo, dijo Gamaliel: no metan presos ni maten a estos hombres. Es cierto que ellos vienen predicando un evangelio diferente, pero no les hagan daño. Si esto es lógico, Gamaliel, un hombre sabio, prevalecerá. Cuando muchos se han levantado con diferentes enseñanzas, pero así como se han levantado, ya han también ido, ya anticipados. Si estos hombres hablan de parte de Dios, prevalecerán. Pero si no hablan de parte de Dios, van a desaparecer. Y dice que todos desaparecer y lo dejaron. Pues después de 2000 años, todavía seguimos ¿qué? Predicando lo que Pedro y Juan predicaron. ¿Será o no será de Dios? Claro que sí. Entonces, viene el versículo 2 y dice así: ahora bien, cuando estoy usando a los apóstoles que había escogido, ¿quién los escogió? Usted, que es Dios. ¿Le queda claro? ¿Quién me escogió a usted? ¿Le escogió? Dios. Pero al que Él llama y no se sujeta o no hace la voluntad de Él, tiene que esperar también las consecuencias de la desobediencia. Ya usted las puede encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 15 en adelante, hasta el versículo 40, aparecen las consecuencias de la desobediencia. Pero en el versículo 1 hasta el versículo 20, por ahí, aparecen las bendiciones de la obediencia. Seremos cabeza, dice, y no cola. Seremos de bendición y todo lo que hagamos prosperará. ¿Qué le parece? Los apóstoles, los discípulos, hicieron lo que Jesús les mandó a hacer. Ahora bien, oye, Jesús pasó, ¿cuántos días pasó el Señor con ellos? 40 días. Cuando Jesús muere, ¿cuál fue la promesa del Señor? Antes de morir, ¿cuál fue la promesa? Una promesa. Perdón, bien. Iba pasando en el templo que de hecho se lo va a encargar el Señor. Este templo terminado, dijo, y en 3 días yo lo levanto. ¿De qué estaba hablando el Señor? Luis, denle un poquito más al aire acondicionado porque le estoy dejando. No me tengas fe, hermano, me va a caer el acondicionado aquí. Viene el hermano Mauro y resulta que dijo el primero que cae en el templo y dijo con los discípulos: en 3 días, digo, perdón, hoy venimos de este templo, y en 3 días yo lo construyo, lo levanto. ¿Hablaba de quién? Hablando de él. Y cuando viene le capturan y él muere, ¿resucitó o no resucitó? Y cuando resucitó, ¿cuándo le estuvo con los discípulos y con la iglesia? 40 días. Y durante estos 40 días hay 2 cosas importantes. Primero, les habló del reino de Dios. Pero fíjense que algo más, yo me preguntaba, ¿y para qué sirvió de que Jesús se desapareciera 40 días?
¿De qué le dije que la numerología viene y que el número 40 que representa? Bueno, hay pruebas que vienen como dificultar nuestra vida. Y Dios nos da la capacidad para salir. Pero hay pruebas también del verbo probar. Y dice, hay que probar a los líderes, a los que aspiran a tener un liderazgo, para darse cuenta si dan la medida o no la dan. Porque cuando comienzan los privilegios todo el mundo es algo. Pero tómese y se acaba la gasolina, se acabó toda la carne. En octubre comienzan otra vez. Y uno por lástima lo ve. Pero no vinieron. Y por eso es que bien que en esta reunión que viene el sábado, que vamos a hacer los sábados a las 4 de la tarde, yo creo que a todos los días debemos pedir un listado. ¿Cuántas almas ganó durante el mes? Y ahí ayer quería uno. No mentiría a mí. Mucho menos al Señor. Porque dice su palabra, el que me da fruto, lo limpiaré para que dé más fruto. Entonces, el Señor les habló del reino. Pero yo hacía esta pregunta y comencé a escudriñar, a buscar, y ¿sabe para qué sirvió que Jesús se apareciera a los discípulos? 40 días estuvo con ellos. Y los quiso tocar María y Jesús dijo, no me toque. ¿Por qué no le iba a tocar? Anita, ¿por qué no le iba a tocar? ¿Perdón? Porque dijo, todavía no he subido a mi padre. Ve allá, yo subo a mi padre y me regreso. Y no lo tocó María. Fíjense que estaba viendo algo. Cuando Jesús muere, ¿cómo estaban los discípulos? Unos habían discutido de él. Otros lo habían abandonado. Y otros lo habían negado. Y usted conoce el caso de Pedro. Cuando ve a Cristo en la cruz del Calvario, yo pienso y creo que, porque he leído en la Biblia, de que los discípulos y la gente que creía en él, por un momento, como que tuvieron miedo. Dos, como que algunos se desilusionaron. Como pasa muchas veces con usted que siendo cristiano, siendo predicador, quiere tirar la puerta. Un hombre de Dios y una mujer de Dios decide, nunca piensa tirar la toalla. Jamás en la vida. Estoy hablando de un hombre y una mujer que decide, con convicción. Nunca piensa renunciar a lo que se le da. Y nunca dice no. Siempre dice amén. ¿Qué que tiene esta noche? Amén. Ahora, un miedo, claro, tuvo miedo. Han matado a maestros. Dos, quizás se desilusionaron. Hasta haber dicho, Señor. Y tres, creo yo, que en algún momento tienen hasta en el video que dijeron, nos van a matar otro también. Y quizás, claro, ahí, el caso de Pedro. Pedro negó al maestro, ¿por qué? Porque todos vieron que mataron también. Aunque él había hecho una promesa. Si él no muerte por ti, le dijo, yo llegaré hasta la muerte. Pero en la práctica, al principio, las cosas son. Ahora, cuando Jesús resucita, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Ahora estaban los discípulos. Dice algunos estudiosos de la Biblia que algunos habían ido a pescar. Otros dicen que habían ido a trabajar. Se les había olvidado. Pero Jesús, cuando la mujer se le aparece, y cuando llegan ustedes allá a la tumba, le dan, los ángeles le dan una orden. ¿Y cuál es la orden que le dan a la mujer? ¿Cuál es la orden que le dan a la mujer? ¿Habrá mujer esta noche aquí? ¿Habrá mujer esta noche?
Que las mujeres ya no que sean. Dios mío. Gritan mala vida. Que una mujer le diga en esta noche cuál fue la orden que le dieron los ángeles a las mujeres que iban a ungir el cuerpo de él. ¿Cuál fue? Margot, Soraya. Vayan y cuenten que aquel de ahora y sale la mujer a contar, llega al aposento alto y resulta que los discípulos no creían. Y dice el libro de Juan se fueron todos, sale corriendo hasta la tumba y llega, porque no creía que Jesús había levantado. Otros fueron caminos aún, y el Señor se las aparece y le dice que vio un hombre que murió, y no entendían que era él. María cuando era la primera vez, pero sabe que dice, ¿dónde está mi Señor? Quiero verlo, ¿por qué se lo han llevado? Y voltea al otro lado y dice que aparece Jesús. Y ella habló con él y no lo reconoció hasta que él le habló. Y le dijo, no me toques, ven y di que yo he resucitado. Y sabe todo aquello. Ahora bien, ¿cómo cree usted? ¿Habrá o no habrá cambiado la actitud que tenían los discípulos? Tienen a Jesús sufriendo, lo ven crucificado, frente del carro de la tumba. Ahora lo están viendo resucitado. Y lo compraron con sus ojos, y lo cantan con sus ojos, y le dice el Señor que aparece en una pared, ahí estaba Tomás. Y Tomás decía, yo no lo veo complejo. Como muchos de nosotros, que viendo la bendición de Dios en la iglesia, todavía dudan del poder de Dios. Y viene Tomás y dijo, hasta que yo no toque. Y maravillosamente aparece el Señor que la pasó por ahí, y sale el Señor. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y aparece nuestro Cristo amado. Y aparece la palabra. Y Tomás le dijo, se le queda viendo. Y le dijo el Señor, vení para acá, le dijo. Y le agarró las manos, vete aquí, no le dijo. Mira mi mano, lo que tengo, tocame. Y Tomás tiene que temblar de miedo. Y dice Tomás, ahora le digo, creo. Bye. ¿Cuánto Tomás y Tomasita aquí? Yo no lo sé. Y creo. Y el Señor le dijo, creer, le dijo, porque me ha visto. Más bienaventurado de la colonia de los mozos, el Padre de Dios, que sin verme han creído en ti, dijo el Señor. ¿Entendés? Tengo a los hijos, a los discípulos, los apóstoles, ven a Cristo resucitado, las cosas cambian. Porque una vez más Jesús estaba demostrando y comprobando que era el Hijo de Dios. Ahora no aparece la tumba, ya no está en la cruz, ya no está con la cruz pesada, no va con su sangre desbordando, sino que ahora está con un cuerpo glorificado. Cambia el panorama. Y viendo todo esto, comencé a pensar en algo. Yo mire que aquí, óigame, el cambio que la resurrección hizo en la vida de los discípulos. Primero, durante el momento de su muerte, estaban temerosos, desilusionados, tenían miedo por su vida. Luego de la resurrección dejaron de temer. ¿Por qué dejaron de temer? Porque ahora estaban viendo que Jesús era Dios. Y estaban comprobando lo que Cristo dijo, a mí dijo, nadie me quita la vida. Si no tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Ahora, algo más, y solamente dejaron de tener miedo, sino que arriesgaron todo, pero arriesgaron todo para comenzar a esparcir el evangelio en todo el mundo conocido en aquel momento. Enfrentaron, mire, prisiones,
físico, rechazo y martirio su propia vida, pero nunca comprometieron su fe ni sus convicciones delante de Dios. ¿Cuánto sufre usted por el Evangelio? Media hora de atraso de comida. ¿Cuánto sufre usted por el Evangelio? Caminar 3 metros, 5 metros o 4. ¿Cuánto sufre usted? La trabazón que salió del cifrán. ¿Cuánto sufre usted? 2 horas que no puede contestar el teléfono porque está en el culto. Eso no es sufrimiento que el otro teléfono. Terminando el culto y salimos corriendo. Yo digo, Dios mío, pero ni lejos querido, mis hermanos, porque andan corriendo. Pero después de cada culto deberíamos venir delante del Señor a postrarnos, a adorarle, a buscar su rostro sin descansar. Entonces comenzaron, después de haber enfrentado todo esto, estos hombres no hubieran arreglado su vida por algo que fuera un fraude. Hay una alabanza que dice que es un lugar cristiano, algo así. El cuerpo de Buda, ahí está enterrado. El de Mahoma está enterrado. Los cuerpos de aquí están enterrados. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Amén. Monseñor Ramón Muñoz, sus huesos están ahí. Y si no aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, su alma está en el infierno. Porque el hombre no puede salvar al hombre. Es Jesús. Es Cristo. Entonces, tienen ahí, nadie de esos hombres no deben estar su vida por algo que fue un fraude. Sabían que Jesús había resucitado y esto a la iglesia lo motivó de tal manera que comenzaron a predicar el evangelio sin temor. Sin temor. Cuando uno no tiene a Cristo, vive una vida diferente. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, y cuando uno experimenta algo del Espíritu Santo, somos diferentes. Somos diferentes. Nuestra visión cambia. Nuestro punto de vista de las cosas materiales cambia. No hay preocupación por las cosas terrenales, sino por las espirituales. El ambiente es otro. Ya nuestra vida no está aferrada a las cosas materiales, aún ni a la familia. No digo que no es amor, no digo que no es preocupación, no, pero no es todo eso de nosotros. Porque ahora hay algo que es superior, hay algo más sublime, hay algo más grande, que es el reino de Jesús, que es su nombre, es su presencia, es su amor eterno. Cambio de pensamiento, cambia. Pero eso es cuando nosotros tenemos que tener encuentro con Jesús, que hay una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos esa experiencia, seguiremos siendo un miembro más, un religioso más. Pero si queremos ir un poquito y avanzar mucho más, porque es el propósito de Dios, tenemos que ir a buscar ese que es el nivel del Espíritu Santo. Y si algo marcó la diferencia de esa primitiva, fue la llenura del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 haciendo su obra a través de hombres. ¿Por qué Pedro y todos los discípulos y toda la iglesia dio su vida por el Evangelio? Porque habían sido tocados, uno, por la resurrección de Jesús, ahora vivo diferente. Y luego, porque descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué le parece? Los grandes avivamientos de la historia de la Biblia, más bien en la historia secular, en los últimos tiempos, en la era que le podemos llamar contemporánea, o en la edad contemporánea que se ve, hermanos, es solamente comenzaron esos grandes avivamientos en África, ahí en Guatemala, en Europa, en Inglaterra, ahí en Estados Unidos y en Brasil. Comenzaron todos por el Espíritu Santo. En menos de 2 siglos han habido más de 10 avivamientos a nivel mundial, donde se ha estremecido
a naciones enteras, pero por iglesias, pero por hombres comprometidos con la causa del Evangelio. ¿El qué los ha motivado? El haber tenido una experiencia personal con Jesús y con su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y en esta noche también nos llamamos, hermano. ¿Qué le parece que en esta noche le decimos, Señor, yo quiero tener una experiencia diferente contigo? Una relación íntima con Dios. Yo no quiero vivir el pasado, hermano. Yo no espero que a mí no me importa el pasado. He aprendido a vivir el presente y cada día como si fuera el último día. Porque los recuerdos no hay vida, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba, ganaba $5,000. ¿Y cuánto fue el último trabajo? Hace como 20 años y todavía no. Yo recuerdo una carita que compré que se llamaba Papagayo. Valía $100 colones, hermano. ¿Cuánto? ¿Hay 40 y la tienes? No. Existe. Y el presente. Y viva cada día como si fuera el último día de su vida. Y piense que esta noche el Señor nos puede hablar y decir, hermano, ¿qué hiciste con tu vida? Piensa. Así que en esta noche le pido que ponga de pie, vamos a orar. Y yo pido con corazones, no se distraigan. Por nada ni por nadie. Abre tu corazón.